Vamos a tratar de resumir un poco, guiarnos un poco a las guías y sobre todo que se pueda entender ustedes lo elemental, lo principal de esta patología, ¿no? Si bien es cierto, este es un cuadro donde lo vamos a diagnosticar tal vez en forma tardía, no se diagnostica en forma temprana, ¿no? Porque es un órgano que está incluido dentro de la cavidad pélvica. Lamentablemente, pues esto no da síntomas, ¿no? Esta es una patología que da o da síntomas cuando es demasiado tardío, ¿no? Cuando aparece este cáncer, realmente, pues, a veces es desastroso para el paciente y para toda la familia, ¿no? A veces cursa esto con una alteración en el ciclo menstrual, hinchazón de los miembros inferiores, del abdomen, ¿no? Sensación de que un peso en el abdomen, otros baja de peso, ciclos irregulares, cansancio, ¿no? Es decir, no existe una sinología específica para esto, ¿no? Pero para esto existen muchos factores que son, vamos a tratar de asociarlo a esto nosotros, ¿no? Hay factores endocrinos, hay factores ambientales, genéticos, ¿no? En estos factores endocrinos son esos ciclos irregulares que presentan al paciente, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Los factores genéticos, factores hereditarios que muchas veces son transmitidos de padres, madres con neoplasia de ovarios, hay un porcentaje de 5 a 10% de probabilidad que puedan tener. En otros estudios dicen que solamente es a tu máximo 2-3% de probabilidad que puedan tener, ¿no? Esa es la historia familiar. Las mujeres que inician su ciclo menstrual de forma temprana o tienen su menopausia en forma tardía, o esos ciclos irregulares que presentan durante toda la etapa fértil, son factores condicionantes que ellos pueden estar desarrollando en un momento una neoplasia de esto, ¿no? Dentro de la raza blanca tiene más o menos una relación de 2.1 en relación con la raza morena y con la raza mestiza, ¿no? Y en aquellas mujeres que tienen cáncer de mama también puede estar asociado con una neoplasia de ovario, ¿no? Lo de menor riesgo son el aumento de la paridad, o sea, las grandes multíparas, el uso de los anticonceptivos, pero en forma irregular, ¿no? Las mujeres que hayan sido histerectomizadas, las mujeres que hayan tenido ligadura de trompa, ¿no? Eso lo figura en la literatura. Y factores menores que tenemos en la dieta, el aumento de peso, el incremento de la masa, el índice de masa muscular, de grasa, la dieta alta en grasas, ¿no? Esto lo he encontrado en la literatura que dice exposición al talco, ¿no? Bueno, eso usted lo va a encontrar también. Las pacientes nulíparas, mujeres que utilizan anticonceptivos, ¿no? Pero en forma irregular, ¿no? Eh, También está asociado muchas veces con esos cambios de mutaciones, esos, eh, ¿cómo se llama? Los genes que aumentan el riesgo de cáncer de ovario incluyen estos marcadores, el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Estos aumentan el riesgo del cáncer mamario que está relacionado con el cáncer de ovario. Acá, esta es una lámina para poderles explicar un poco, esto lo conocen ustedes muy bien por su estudio de histología, las, los tres grandes grupos que vamos a clasificar esto nosotros para ver el origen del cáncer de ovario, ¿no? Los que son de origen epitelial, ustedes van a ver todo el borde de este ovario, los que son los tumores estromales, que vienen a ser el parénquima de esto mismo, y las células germinativas que van a ser estos folículos, ¿no? En base a eso vamos a hacer nuestro desarrollo, nuestro tema el día de hoy, ¿no? Esto es más o menos el cuadro de patogenia que ya les fui mencioné algo a ustedes, ¿no? Este, es la división en forma interrumpida, es una regeneración constante de este ciclo menstrual donde las células foliculares cambian constantemente, ¿no? Esto parece ser que fuera un factor de transmutación de esta división celular y que podría transformarse en una neoplasia, ¿no? Es una teoría que más o menos trata de explicar un poco eso, ¿no? Y las exposiciones a los agentes este, carcinogenéticos, ¿no? Entonces hay que relacionar bien todo esto, inclusive la edad materna, ¿no? El aumento de la edad, antes decíamos nosotros que mayores de 40, 45 años de edad con tumor ovárico era muy probable que sea una neoplasia, pero hoy en día estamos viendo que no necesariamente tenemos pacientes jóvenes con neoplasia de esto, ¿no? Eh,
el antecedente familiar, el sobrepeso, que ya les mencioné a ustedes. Bien, entonces, en esta clasificación, doctores, vamos a tratar un poco, creo que ya han hecho en otro tema esto, la clasificación según para nosotros los tres grandes grupos que les he mencionado. Los tumores de origen epitelial, que pueden ser los tumores serosos, que es lo más común, y los tumores pucinosos, ¿no? En, en la práctica vemos que estos tumores serosos más o menos es hasta el 90% de todos los tumores que encontramos nosotros. Y dentro de ese grupo, el benigno es el más frecuente, seguido de los tumores mucinosos, ¿no? Ahí tenemos entre los benignos, tenemos el cistoadenoma, el cistoadenofibroma. Y dentro de esos malignos, dentro de esos tumores serosos epiteliales, tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma papilar. Y los tumores mucinosos, los benignos tenemos el cistoadenoma mucinoso, el cistoadenofibroma mucinoso, ¿no? Los malignos tenemos el adenocarcinoma mucinoso, el cistoadenofibroma maligno, ¿no? En orden de frecuencia eso es lo que vamos a tener nosotros en la práctica, ¿no? También, pero en ese mismo grupo de los tumores epiteliales tenemos los endometroides, ¿no? El tumor de Bremnes, los tumores epiteliales. Entonces, siguiendo en ese orden, tenemos primero, como les he mencionado, a los serosos, a los mucinosos, los endometroides y al tumor de Bremner. En, en el siguiente grupo tenemos a los tumores del estroma. Estos tumores del estroma son tumores de las células granulosas estomáticas. Lo más importante acá, o lo más frecuente en este grupo, tenemos a los tecomas, los fibromas, ¿no? Este es una patología que hay que tenerlo presente porque esto se puede presentar, estos fibromas, en gente joven como en gente posmenopáusica, ¿no? A veces esto produce sangrado en mujeres tan a corta edad como también aquellas mujeres menopáusicas que estén sangrando, ¿no? Entonces, lo más representativo de este grupo tenemos a estos tumores, el tecoma y el fibroma. De igual manera, este es de las células germinales, ludigeminomas, estos tumores que crecen en forma irregular, el coriocarcinoma, ¿no? Y lo que son muchas veces dentro de este grupo los teratomas, esos teratomas que tienen pelo, tienen grasa, tienen diente, tienen hueso en esos tumores, ¿no? Hay un tumor maligno y benignos que ahora se lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando. En este caso, por ejemplo, tenemos los teratomas inmaduros, que es el 50% más o menos en gente joven, ¿no? Derivados de las tres capas, por eso que tienen pelo, tienen grasa, tienen diente, tienen hueso, ¿no? Porque son derivados de las tres, de las tres capas germinales, ¿no? Pueden contener quistes, como dice, pelos, tejido óseo, cartilaginoso, etcétera, etcétera. Pero lo importante, entre comillas, acá, es que sus marcadores tumorales son negativos acá, ¿no? En cambio, el teratoma madura son también llamados los quistes dermoides. Miren ustedes, comparen esa lámina con la anterior. Acá ustedes van a ver abundante pelo, es un tejido graso totalmente desordenado, ¿no? Son tejidos maduros, la mayoría son quísticos y ocasionan la severidad a medida que van creciendo esto, miren ustedes, esa cantidad de pelo que engloba estos tumores, ¿no? Este es un coriocarcinoma, ven ustedes cómo ha invadido la región ovárica, cómo tiene esa propiedad de ir deformando, ¿no? Es un tumor necrótico, sangrante, que va penetrando a sus paredes en el ovario. En esta lámina es para ver un poco sobre lo que es la parte de la ecografía, ¿no? Una cosa es, vean ustedes en la parte superior izquierda, ese tumor de bordes festoneados que tiene imágenes colúcidas y ecorrestringentes, ¿no? Y son tabiques un poco delgados en comparación con la lámina superior derecha que tienen esos tabiques grandes, gruesos que se ve ahí, de igual manera en la parte inferior, ¿no? Que tienen en su contenido tabiques gruesos. En la parte inferior derecha se ve vegetaciones inclusive, ¿no? Todo ese ovario con contenido líquido y dentro él tiene sus vegetaciones que le hace sospechar definitivamente de una neoplasia y eso. Bueno, acá en esta lámina solamente es para mencionarles que se entra sala por probable una neoplasia, pero era un cistoenoma que es lo más frecuente, que ahora los voy a mencionar ahí. Bien, acá está, ¿no? Esta entró como una emergencia de una paciente que se torció,
ese quiste, y al final el patólogo resultó que era un tumor mucinoso, ¿no? De origen epitelial. Acá a veces también nos confundimos, esos tumores grandes son tan aparatosos que nosotros vemos y decimos, oye, esta es una neoplasia, ¿no? Pero a veces son benignos, ¿no? Vean ustedes, hay tremendo, eso es un dibujo representativo, y dentro de ellos en la parte medial va a ver usted que hay tabiques finos, tabiques delgados, pero es un cistoadenoma, este tumor benigno. Acá tenemos un tumor que compromete los dos ovarios, miren ustedes, ese tumor ha crecido, comparen con el útero mide más o menos 7 8 centímetros, ¿no? Es un tumor irregular, de tipo cerebroide, necrótico, con un gran incremento de la neovascularización. Ven ustedes esos tremendos vasos que están, hay zonas hemorrágicas en algunos lugares, y en la parte superior una zona necrótica, ¿no? Esta era una neoplasia de ovario, este tumor. No me lo recuerdo, un corio creo que era. Este es otro tipo de tumor de forma arriñonada, una forma arriñonada, aparatosa, este tumor, que ven ustedes en la parte inferior está el útero, en lo cual se ha torcido esto, ¿no? Este era un tumor de origen de la célula granulomatosa, era este tumor, ¿no? Ahí lo vemos esto, por biopsia por congelación. Bueno, acá también, solamente para mencionarles acá, es un tumor de aspecto quístico, donde se encuentra ustedes en la superficie una neovascularización, pero es un contenido translúcido, hay una zona líquida, ¿no? Totalmente es una superficie lisa, no se encuentra festoneada, no está adherido a planos profundos este tumor. Entonces, cuando les hablamos inicialmente sobre los síntomas, decimos que estos tumores no dan síntomas, dan síntomas tardíos ya, síntomas que cursan muchas veces con esas barritas totalmente balonadas, ¿no? Y la paciente dice, no, se me ha incrementado el abdomen, ¿no? Y son ascitis, hay náusea, vómitos, ciclos irregulares, ¿no? Molestias urinarias, molestias digestivas, ¿no? Lo que trae esta patología. Por eso que es importante ustedes cuando tengan una paciente, cuando vengan a la consulta, siempre hay que hacerle un tacto vaginal, siempre, doctores. Hay que hacer un tacto vaginal, explicarles, y muchas veces es un hallazgo del ginecólogo encontrar un tumor en una zona de eso, y cuando lo preguntamos, la paciente ni cuenta se da y solicitan posteriormente su ecografía, ¿no? Ahí más o menos ven ustedes lo diagnóstico, por eso que no tenemos algo específico, a excepción de los marcadores. Tenemos el examen clínico, que es lo más importante, la ecografía transvaginal, le hacen ustedes un Doppler para ver su vascularización, una tomografía, la resonancia y los marcadores tumorales, ¿no? Dentro de los marcadores tumorales también el CA125 es el más específico para los tumores de las células epiteliales. Después el resto son unos inespecíficos, el beta-HCG, el alfa-fetoproteína, el EDH, son, muchas veces lo damos o solicitamos para los tumores de tipos germinales, pero en realidad es de baja especificidad eso, ¿no? Y cuando se tenga que entrar a sala, por ejemplo, porque tenemos un tumor dudoso de sospechoso, se hace una laparotomía y se toma la biopsia, ¿no? En esa laparotomía tenemos que tomar la biopsia y mandarlo por un examen por congelación, ¿no? Para que nos digan qué cosas estaban frente. Y después otros exámenes ya auxiliares que nos ayudan a nosotros, y la citoscopía, la artroscopía, para ver si existe compromiso o ya hay compromiso de la pared de un órgano vecino. Vean esta imagen, ese es un tumor también algo muy semejante, con áreas necróticas, con áreas hemorrágicas, y lo que llama la atención es los múltiples tabiques que tiene en su interior, ¿no? Esas áreas totalmente hemorrágicas que vemos ahí en esos lugares, ¿no? Este tumor, si me recuerdo, fue un estadio 1B, creo, en esta paciente. Bueno, esto también es otra lámina de seguida de la anterior que vimos ahí, que no tenía mucha relevancia. Este es un cistoadenoma, vean ustedes la circulación que ve ahí y se traduce el contenido del mismo, ¿no? De igual manera ahí, ¿no? Esta lámina era solamente para mostrarle que la ecografía y la resonancia hablaba de que era un tumor de ovario, ¿no?
Pero al examen de la laparotomía no era eso. Vean ustedes que es un útero aumentado de tamaño, es un útero totalmente miomatoso. Vean la superficie en la parte superior, que encontramos así las tremendas nodulaciones ahí, ¿no? Vean, este es un útero totalmente comprometido ahí por los miomas. No tenía nada que ver los ovarios en este ciclo operatorio. Vean acá, este es otro tumor, ¿no? Este es combinado, esto es un mucinoso en la parte anterior y la otra era un de contenido líquido, de contenido seroso del otro, ¿no? Bien, esto ya quizás es la parte más importante de todo lo que vamos a clasificar. Quiero que pongan bastante atención, es bastante sencillo esta clasificación de la neoplasia de ovario, no es nada de otro mundo. No, todo lo que corresponde a la parte anterior que hemos visto es los síntomas que son inespecíficos en la paciente, los factores de riesgo que tenemos que pensar en una paciente, ¿no? Si tiene ciertos factores de riesgo, antecedentes familiares, la obesidad, fumadora, ciclos irregulares, entonces que nos haga pensar a nosotros que algo está trabajando mal en el ovario, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, no da síntomas específicos y los exámenes que ustedes tengan que solicitar. Una vez que ya tengan ustedes la sospecha de la neoplasia, tenemos que hacer un estadiaje a nuestro paciente, ¿no? Vean bien, fijen bien esto, porque esto no es nada de otro mundo, ¿no? Acá, este va a decir el juego de palabras nada más, de acá le confunden en los exámenes a ustedes, ¿no? Dentro de esta clasificación del ovario, vamos a tener 4 grandes grupos, ¿no? El primer grupo, el estadio 1 del ovario, lo vamos a dividir en 3 grupos, 1A, 1B y 1C. Siempre cuando ustedes vean la clasificación TNM, T se va a referir a lo que es el tumor, N se va a referir a los ganglios y M se va a referir a los si hay metástasis o no. Entonces, en esta clasificación, doctores, vamos a ver el estadio 1, lo dividimos en 1A, 1B y 1C. 1A evidentemente es un tumor, o sea, T1A, N0 porque no hay ganglios, M0 porque no hay metástasis. Entonces, es el tumor que está circunscrito al ovario, es decir, solamente a un ovario, doctores, nada más. Cuando yo tengo el 1B, que evidentemente va a ser T1B, N0, M0, va a estar comprometido los dos ovarios. Cuando yo hable de estadio 1C, entonces va a ser en su clasificación del TNM, va a ser T1C, N0, M0, que compromete uno o dos ovarios, pero acá viene la diferencia. Este 1C lo voy a dividir en 1C1, 1C2 y 1C3. El 1C1 es cuando la cápsula se rompió en el acto quirúrgico. El 1C2 es cuando la cápsula se rompió antes de la cirugía. Y el 1C3 es cuando se encuentran las células cancerosas, cuando ustedes sacan ese contenido, lo mandan y encuentran las células cancerosas ahí, implantadas prácticamente, invadiendo la cavidad pélvica. Entonces, no olvidarse, doctores, porque le vuelvo a repetir, porque este es el juego de palabras que les hacen ustedes. El estadio 1 es estadio 1A, 1B, 1C. Correcto. El estadio 2 viene a ser el estadio 2A y 2B, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Es cuando se compromete uno o dos ovarios y que se va a los órganos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estadio 2A va a ser T2A, N0 y M0. Es decir, no existe todavía acá una invasión a ganglios ni metástasis. En cambio, el estadio 2B va a ser 2T2B, N0, M0. El cáncer va a la vejiga, al colon sigmoides o al recto. Correcto. Entonces, tenemos ahí nosotros, volvemos a repetir. El estadio 1, vamos a repetir 1A, 1B, 1C. Correcto. Entonces, ese 1A va a ser solamente a un ovario. El 1B es a los dos ovarios. El 1C va a ser 1C1, 1C2, 1C3, dependiendo si se rompió la cápsula en el acto operatorio o ante la operación o se encuentran ustedes las células cancerosas en esa parte
del lavado. En cambio, el 2, doctores, el estadio 2 va a ser T2A o T2B, M0 y N0. El 2A corresponde a ser al cáncer de ovario que se va al útero y o la trompa, nada más. En cambio, el 2B es cuando se va el cáncer, se va un poquito más allá, se va hacia la vejiga o se va hacia el colon sigmoides o el recto. ¿Ve? Entonces yo creo que no tenemos problema con el estadio 1. Estadio 1 va, repito, el 1A, un ovario. 1B, dos ovarios. 1C va a depender lo que ustedes encuentran en el acto operatorio o ya estuvo antes de la operación o en el lavado. En el estadio 2 es también más simple. El estadio 2A es cuando el tumor se va a su órgano vecino, el que está en contacto. En este caso va a ser la trompa o va a ser al útero o a los dos. El estadio 2B ya se va un poco más allá, es decir, se va hacia la parte anterior que vence la vejiga o se va hacia la parte posterior que vence el colon sigmoides o el recto, ¿no? Entonces, no tenemos problema con eso. El estadio 3, doctores, ya vean ustedes ahí, que es uno o dos ovarios, se va al peritoneo y o ganglios retroperitoneales. O sea, ya tenemos acá la presencia del estadiaje N1, porque ya tenemos ganglios retroperitoneales. Entonces, esto se divide en 3A, 3B y 3C. El 3A, doctores, vamos a dividirlo en 3A1 y en 3A2. El 3A1, doctores, como su mismo nombre lo dice, el 3A1 es uno o dos ovarios y se va hacia pelvis y a ganglios retroperitoneales. El 2B se va a uno o dos ovarios, pero la biopsia ya comprueba que está en la pelvis y ganglio, o sea, ya corrobora que ya está en el ganglio. No entremos en detalle el 3A11, eso no, eso dejemos para otro, para el residente. El estadio 3B, doctores, va a uno o dos ovarios que se encuentra ya en el abdomen, pero en la cápsula del hígado y del vaso menores de 2 centímetros. En cambio, el de 13, su tumor ya se encuentra en el abdomen, evidentemente en el ovario, y los tumores pasan de 2 centímetros. Entonces, repitiendo el estadio 3, el 3A1 y el 3A2, el 3A1 se va a pelvis y ganglios retroperitoneales. El 3A2 se va igual, pero ya con biopsia completado el examen, el diagnóstico que corrobora esto. Y el estadio 3B, que es cuando el tumor se va al abdomen y llega hasta la cápsula del hígado y el vaso, pero el tamaño es menor de 2 centímetros. En cambio, el estadio 13 ya el tumor es más amplio, es mayor de 2 centímetros, doctores. El estadio 4 se divide en 4A y 4B. El 4A es cuando ya hay un compromiso de un derrame pleural y hay metástasis, entonces evidentemente. Entonces ya tengo, ¿qué cosa, doctores? Cualquiera de las T, tumor que hemos especificado, cualquiera de las N, ¿no? Que puede ser N1, N0, y las M1 que ya es metástasis. Entonces el 4A hay un derrame pleural con estas células cancerosas, ahí ya se encuentran, ¿no? Y el estadio 4B, el tumor ya se encuentra dentro del hígado, dentro del cerebro, dentro de la piel, o sea, es decir, ya invadió al tejido. Definitivamente es una metástasis completa ya, ¿no? Bien, yo creo que no hay problema con esto, doctores, porque esto es el juego de palabras. Van a decir ustedes, el T1, M1, N1, ¿qué cosa es? ¿A qué corresponde? ¿No? Estadio 1, 2, 3, ¿y qué clasificación? Bien. Ahí tenemos también otra vez estos tumores que ven ustedes ahí, un tumor, un carcinoma endometroide. El que está hacia la derecha en esa lámina que ven ustedes es un tumor que ustedes se encuentran en forma festoneada, redonda, y al corte eso tiene sangre adentro, ¿no? Es un coágulo, por eso le llaman quistes endometroides, también otros le llaman tumores o carcinoma de tipo chocolatado, porque es ¿cómo se llama? El contenido de aspecto chocolatado, lo que tiene ahí, ¿no? Acá también vean ustedes esos tumores, ¿no? En la parte superior derecha, miren, festoneados, bilobulados, con áreas quísticas, ¿no? Y su contenido duro, pétreo, uno de ellos, ¿no? Igual sucede ahí con el lado derecho,
el lado derecho de la parte superior es un cistodenoma mucinoso, o sea, es benigno. En cambio, en la parte inferior tenemos un carcinoma de ovario, ¿no? Miren ese aspecto, mira, tipo cerebroide, irregular, necrótico, ¿no? Y evidentemente, pues en el otro lado, en la parte inferior, vean ustedes esos tabiques gruesos, con vegetaciones, con nublaciones, que va a encontrar usted tipo tejido celular degenerado que encuentran ahí, ¿no? Esto es un útero miomatoso, es esto, ¿no? Un útero miomatoso, este no tiene nada que ver acá en esta lámina. Bueno, es el CA125, como dije inicialmente, no es específico, ¿no? Nos ayuda bastante, sobre todo a las células tumores, las células epiteliales, no es específico, ¿no? Estos son los marcadores que también les mencioné en su momento, que tampoco no tienen, no hay ningún marcador que no diga, se eleva esto y probablemente esto es un cáncer de esto, ¿no? Nos da a nosotros una cierta sospecha, cierta especificidad solamente para tumores de tipo epitelial, ¿no? Cuando tenemos los tumores de tipos germinales, ahí lo que va un poco más a esto, tenemos el alfa-fetoproteína, ¿no? Y cuando son los tumores mucinosos, neoplásicos, el CA19.9 es el que no veo, pero también se eleva en otras patologías, el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago se eleva también. Bien, entonces, según ese tipo, lo que yo le mencioné bastante, estos tumores de origen germinal, ¿no? Esos tumores que van a producir esos folículos, tenemos el teratoma maduro, ¿no? Teratoma maduro es un tumor benigno, porque entre comillas crece esas partes como pelo, diente, vamos a decir hasta cierto punto bien formado, para hacer la redundancia, ¿no? Que se presenta en la etapa fértil, es un quiste dermoide que tiene grasa, pelo, diente, ¿no? En cambio, el teratoma inmaduro, doctores, es maligno. Cuando el patólogo le informa a ustedes es un teratoma inmaduro, no puede presentarse en los extremos de la vida. Y esto es una neoplasia ya, ¿no? Entonces hay que ver, darle tratamiento en estos casos con quimio y radio, dependiendo del caso, lo diga el oncólogo. Bien, entonces estos son los tumores de origen germinal, el teratoma, ¿no? El digeminoma. No olvidarse cuando les pregunten a ustedes, el teratoma maduro es benigno o maligno, ¿no? Ese es benigno. El inmaduro es el maligno, doctores. Los tumores de origen epitelial, les mencioné también, que son el citoadenoma mucinoso, el tumor de Brenner, y dentro de los malignos tenemos el citoadenocarcinoma, el citoadenocarcinoma mucinoso o seroso, según sea lo que se pueda decirnos el patólogo. Los tumores estromales, de este grupo que le mencioné anteriormente, tenemos lo más representativo, tenemos acá los tumores de comas y fibroma. Cuando nos indican nosotros un tumor de ovario de fibromatoso, no hay ningún problema porque eso va a crecer en forma desordenada, pero en cambio cuando son tecomas, si eso se presenta en mujeres jóvenes, le va a producir sangrados irregulares. Y si el paciente posmenopáusica también va a producir sangrado irregular, porque esto produce o está relacionado bien no solamente con el estradiol, sino está relacionado con el estriol. Y el estriol es un estrógeno totalmente que no es el estrógeno que se necesita para la etapa fértil, sino hace crecer en forma irregular en el endometrio y por eso que sangran estos pacientes, ¿no? Bueno, este ya es el estadio de la supervivencia, 5 años. Ven ustedes en estadio 1, tenemos bastante probabilidad de sobrevida, ¿no? El 90%. En los tumores ováricos, tromales también, ven ustedes hasta el 95% de probabilidad de supervivencia en el estadio 1. Es decir, ¿qué cosa quiere decir esto? Mientras más temprano diagnosticamos, mientras más temprano sea el estadio, la probabilidad de la supervivencia es mucho mejor en estos pacientes, ¿no? A diferencia que esto se va alejando a raíz que ya se vamos presentando al estadio 4, donde ya existe metástasis, ¿no? Este es un fluxograma que no, un poco que le falta actualizarlo. El fluxograma es que todo tumor que pasa 4.5 centímetros, y la característica que nos puede dar el ecografista, podemos manejarlo quizás con anticonceptivos hasta 4.5 centímetros, otros dicen hasta 5 centímetros, pasado esto ya es quirúrgico. Entonces el ecografista nos va a decir nosotros a través del índice de idiota, nos va a decir, este es un tumor benigno o maligno. Benigno es igual a cierta característica y maligno, por ejemplo, si ese tumor de ovario presenta
tabiques, presenta vegetaciones, presenta tractos fibrosos en el interior, te presenta unas espículas, hay ascitis, hay un incremento de la flujometría, ¿no? O hay compromiso de los ovarios, ¿no? Es un ovario totalmente irregular. A diferencia, pues, que el benigno es una masa que crece con paredes delgadas, casi no se ve tabiques gruesos, algunos presentan tabiques delgados y su contenido es totalmente líquido. No hay ascitis, no hay flujometría, es decir, el pronóstico es mejor. Entonces, el índice de iota me dice a mí cuál es el pronóstico que yo puedo tener con esa mujer, ¿no? Y eso es lo que nos está tratando un poco de explicar esta lámina, ¿no? De igual manera, en las mujeres posmenopáusicas, hay que tener presente que en estas posmenopáusicas, esos tumores que pueden crecer, la primera posibilidad que sea, es una neoplasia, autores, ¿no? Y, y pedirle todos los exámenes que a ustedes se les ha mencionado, ¿no? Bueno, esto ya es parte de otro tema. Bien, el tratamiento acá, en estos casos, va a depender muchas veces qué hacer, cómo actuar, ¿no? A veces la gente un poco se equivoca, tiene un tumor y hay que entrar a operar definitivamente. Sí, pues, pero tiene ciertas algunas indicaciones. En estadios iniciales, por ejemplo, una vez confirmado a través de la biopsia por congelación, se puede hacer una estidificación y simplemente hacemos una histerectomía abdominal más salpingoferectomía y queremos ampliar un poco más una aumentotomía y biopsia múltiples de paritos cólicos derecho, izquierdo, una biopsia hasta de hígado, podemos hacerlo un poquito más tratando de ver qué cosa, hasta dónde pueda, no solamente limitar, ya es un estadio inicial y saco el útero y se acabó, no, siempre hay que ir un poquito más allá, buscando también los ganglios, como están esos ganglios, ¿no? El estadio 1, por ejemplo, como dice, se recupera el 100%, pero puede presentar su recaída. Entonces, estos pacientes, si ustedes los diagnostican en forma temprana, tengan la plena seguridad que estas mujeres se van, entre comillas, se van a sanar, ¿no? El riesgo es bajísimo riesgo en estadio 1A, 1B, que no necesitan tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo es 1A? Hemos dicho cuando compromete un solo ovario. ¿Cuándo es 1B? Cuando compromete los dos ovarios, ¿cierto? ¿No? Y 1C ya no, porque 1C ya ven ustedes que ya hay células cancerígenas a nivel del abdomen y la región pelviana, ¿no? Y las que son de alto riesgo son el estadio 2, 3 y el, bueno, 1C que ya les he mencionado, ¿no? Que tienen que recibir una terapia coadyuvante que es el uso de los quimioterápicos, ¿no? Bueno, creo que ese sería todo. ¿Alguna pregunta, doctores? A ver. ¿Alguna pregunta? A ver, Quispe Rosa, creo que es. ¿Me escucha? Quispe Rosales. ¿Todo bien? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Doctor, en caso de encontrar un tabique en el ovario, un hallazgo ecográfico, ¿cuál sería el siguiente procedimiento? No, discúlpame, no te escuché. ¿En caso de qué? ¿De encontrarse qué? Un quiste tabicado, ¿cuál sería el siguiente procedimiento? Y ya. Creo que le mencioné un poco sobre el índice IOTA. Cuando usted se encuentra un quiste tabicado, siempre hay que buscar hacerle flujometría, ver si esos quistes que tiene tabique son gruesos, son finos, si hay vegetaciones adentro. Pero muchas veces esos cistoadenomas pueden tener tabiques delgados. No, la conducta a seguir, ellos se saca ese quiste nomás, dependiendo del tamaño que sea, y ahí queda esto, ¿no? Y el patólogo lo informa a usted qué cosa es lo que le han mandado. Lee Muriarte, Sí, doctor, buenas noches. claro. Sí, doctor, sí se entendió. ¿Y qué tan confiables son los marcadores en este caso, doctor? ¿En tumores benignos también están altos o solo en estos neoplasios? Ahí está, me parece que es una pregunta acertada, porque se supone que yo tengo un tumor, entre comillas, benigno, es grande, aparatoso, ese tumor benigno, perdón, el marcador CA125 le va a salir negativo o normal. En cambio, si yo tengo una neoplasia, ese marcador me va a ser elevado, ¿no? Pero no es específico, como le decía, ¿no? Pero nos ayuda bastante para hacer el seguimiento a esa paciente. Y la doctora, a ver,
Guachua Guamán. Sí, doctor, sí, es todo entendible. Su clase. El doctor Párraga. Sí, doctor. De igual forma, estaba todo entendido. Bien. Hurtado Zárate, Juanita. Sí, doctor, buenas noches. Todo entendible. Perla Lucas. Buenas noches, doctor. Ha estado claro. Bien, doctores. Entonces nos quedamos ahí, ¿ah? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.